Buen día, hermanos, ¿cómo les va? Bendiciones. Vamos a compartir el libro de los Romanos, capítulo 1. Acuérdense, hermanos, que ayer terminamos los Hechos y bueno, ahí pudimos ver realmente a un Pablo, ¿no? Un Pablo que tuvo que pasar en el libro de los Hechos en los últimos capítulos. Yo calculo que del capítulo 20 en adelante hasta el 28, prácticamente igual que en el capítulo 9, habla de prácticamente toda la vida de Pablo. Y yo creo que Pablo fue uno de los apóstoles más grandes, sin menospreciar a los demás, porque la Biblia dice que uno de los profetas más grandes fue Juan, aunque bueno, Juan era un discípulo de Cristo, no fue uno de los apóstoles, así lo entiendo yo, no fue uno de los 12, pero fue tan grande como ellos. ¿Ah? Eh, me acuerdo hace un par de años en la radio Niwil, creo que era, yo siempre escuchaba temprano las noticias, me levantaba temprano para irme a mi trabajo y en ese tiempo no habían tantas radios FMs, tampoco había, mire los años que les estoy hablando, hace más de 40 años, todavía no había acá en Mendoza, habían puras radios AM, nada más 3 o 4, y había una FM y la AM que había cristiana era la Transmundial. No había ninguna radio cristiana, no existían, no sé, estaba como prohibido. Y me recuerdo, hermanos, que escuchaba la radio Niwil y uno de los locutores dice, sí, dice, hoy día se festeja, dice, el día de Juan el Bautista, dice. Y dice uno que estaba en la radio, dice, sí, dice, al que le cortaron la cabeza. Sí, a ese mismo, dice, sí, al que escribió el Apocalipsis. Y realmente ahí me di cuenta, hermano, cuánta falta hace estudiar la Biblia, la teología, ¿no? Porque realmente Juan el Bautista no tiene nada que ver con Juan el teólogo, con Juan el de la isla de Patmos, con Juan el que estaba allí y que murió a los 90 años. Porque, bueno, Juan el Bautista no escribió ningún libro, o sea, ningún libro canónico de la Biblia. El único que escribió fue Juan el teólogo, que era el amigo, el amado de Jesús. Escribió el Evangelio de Juan, escribió el Apocalipsis y también escribió la primera, segunda y tercera carta de Juan. Así que eso es muy importante que uno lo tenga en cuenta, ¿no? Yo sé que usted del otro lado eso ya lo sabe. Pero acá vemos, hermanos, a un Pablo preparado, no era caído del catre, como se dice criollamente, ¿no? Yo siempre comparo a Pablo, hermanos, y este es un comentario mío, siempre yo veo a Pablo como a Isaías en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios levantó a Isaías, un hombre preparado, un hombre multilingüe, un hombre que sabía mucho, que venía de una clase muy alta, aristócrata, burguesa, era como príncipe, era prácticamente como Josafat. Perdón, Josafat no, Ezequías. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, Pablo tenía casi el mismo nivel cultural y intelectual que Isaías. ¿Ah? Y ellos dos tuvieron casi el mismo encuentro con el Señor, porque en Isaías capítulo 6, ahí el profeta ve la gloria de Dios, que usted lo puede ver, y el Señor lo transporta, y él puede ver el trono de Dios y los querubines alrededor. Y ve los vestidos del Señor y bueno, el Señor le limpia su boca con un carbón encendido, espiritualmente hablando, ¿no? Y bueno, y después vemos a un Pablo acá, hermanos, que también, hermano, estaba preparado a los pies de Gamaliel, un erudito de aquella época que sabía de la ley, sabía lo que hablaban. Amén. Y Pablo, yo lo comparo igual, también Pablo era multilingüe, sabía varios idiomas, hebreo, arameo, griego, no sé qué otro idioma más, porque él viajó también a España, así que tal vez sabría español. Se acuerda que vimos ayer que los últimos 2 años que él vivió
encerrado en una casa ahí en Roma que lo tenían custodiado. Después de ahí salió, según lo que cuenta la historia, y estuvo 2 o 3 años más en España, donde escribió el libro de Timoteo. Entonces vemos a un Pablo, hermanos, preparado. Mire, ¿sabe por qué estoy explicando esto? Porque mucha gente por ahí piensa que no vale la pena estudiar. Y en este caso estoy hablando de la Biblia. Hermanos, es inmensa la cantidad de gente que no estudia la Biblia, que no lee las Escrituras. Y conozco pastores que son youtuberos, se guían por lo que ven en YouTube y nada más. Mire, hace poco le ofrecí a una persona, le digo, hermano, le digo, mire, si quiere anotarse en esta academia, es gratis, tiene diploma, al año y medio, perdón, le dan el diploma. Hay un diploma a los 6 meses también. Es para estudiar escatología, teología. Y me dijo, no, dice, pastor, dice, ¿para qué si el Señor ya viene pronto? ¿Para qué voy a estudiar? Y tenemos esa respuesta, yo digo siempre, ¿no? Una respuesta mal dicha, ¿no? Y esa respuesta chambona, vamos a decir así. Y siempre con esa excusa, ¿ve? De que el Señor viene pronto, por eso no estudiamos. Yo creo, hermanos, que tenemos que capacitarnos con la palabra del Señor. Mire, si usted no tiene tiempo para ir a una academia, para ir a un instituto bíblico, estudie en su casa y cómprese una Biblia ya. Mire, yo la que tengo la Biblia acá es la del Diario Vivir, que es una Biblia muy linda. Creo que esta es la segunda o tercera Biblia que me compro, porque la otra la regalé. También he tenido muchas Biblias de estudio. La Thompson, que tiene un sistema temático de referencia. Y bueno, no es la única Biblia, y he regalado muchas Biblias, pero hoy por hoy, hermanos, las Biblias se han ido muy caras. Pero más allá de eso, hermanos, tenemos las posibilidades de... Mire, en la cuarentena y hace poco, hermanos, yo le he ofertado a los hermanos los libros de hermenéutica, tengo un libro de antropología, hermano, que tiene más de 300 páginas, que lo tengo ahí en PDF. Todo esto lo tengo en PDF. Tengo el libro de hermenéutica, tengo los libros de dispensaciones. Y realmente, hermanos, la mayoría de la gente no lo ha visto. Lo deben usar de borrador en la casa. Y eso es triste, hermano, porque ahí se ve el interés suyo. Después los hermanos quieren predicar, quieren saber. Y es bueno preguntar, porque muchas veces a mí me preguntan por teléfono o en la iglesia. Está bien, uno está para enseñar. Pero el conocimiento que uno tiene, hermano, no lo tiene de un día para otro. El conocimiento que uno adquiere, hermano, lo adquiere con los años. Yo no sé, pero yo creo que yo hace más de 30 años que estamos estudiando la Biblia. Y nunca la hemos terminado de estudiar, hermano, porque es un libro infinito, lleno de misterios, lleno de cosas, llenos de verdades. Cuando uno no estudia, hermano, las materias, usted se encuentra con gente en YouTube o los TikTok, mire, los otros días veo una chica que dice, por 4 razones no creo en Dios. Y las ponía ahí ella, los 4 argumentos. Pero resulta, hermanos, que nunca había leído la Biblia. Después un muchacho decía, yo no creo en Cristo porque mintió 20 veces, y puso ahí las 20 razones donde Cristo había mentido. Y resulta que yo me puse a analizar, me tomé el tiempo, es más, me tomé el tiempo de comentar abajo, y las razones de él estaban equivocadas por falta de conocimiento. Como dice la Biblia, no me acuerdo que si en el libro Oseas, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y por ahí cuando uno va, hermanos, a lugares, no sé, a enseñar escatología o a dar un mensaje, me ha pasado que uno se baja y los hermanos, pastor, usted sabe bastante. Y yo le digo, no, yo no sé mucho, usted sabe poco. Que son 2 cosas distintas, ¿me entiende? No es que uno sepa mucho, es que la gente sabe poco, hermano. Entonces acá vemos nosotros un Pablo, hermano, capacitado, y por eso Dios eligió a Pablo para llevarlo a Roma.
Mire, Dios podría haber elegido no sé, a Jacobo, a Santiago, a Juan, a Pedro, que Dios le dio la llave, el Señor le dio la llave a él para que empezara el Evangelio. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, él fue el que dio la apertura al Evangelio, él fue el que abrió el candado, que abrió la época, la era del Evangelio. Pero realmente, hermanos, si Pedro hubiera ido, tal vez Pedro hubiera fracasado en algunas cosas, porque no tenía el mismo conocimiento y la misma habla y la misma preparación que tenía Pablo. Mire, yo vengo de una iglesia, hermano, tan cerrada y tan espiritualizada y tan legalista, que era mire, hermano, en lo que respecta a la oración y la santidad, era excelente. Pero lo que era en preparación, hermanos, a nosotros, mire, yo ahora me agarro los pelos y digo, Señor, todos estos mensajes escuché yo. Como dice el chileno, cabeza de pescado. Tantas tonterías, hermanos, que escuchamos por años, falsas enseñanzas, porque no había una preparación, ¿me entiende? Y los pastores que empezaban a hacer estudios los abandonaban a mitad de camino. Pero Pablo, hermanos, mire, yo le voy a comentar, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné, un griego normal, un griego de población, un griego de, ¿cómo se llama?, de los barrios, del que hablaba la gente. Pero también había un griego, hermano, que era el griego ptolomaico, que era un griego más profesional, más jurídico, más erudito, el cual estaba escrito el libro de los Romanos, porque el libro de los Romanos fue escrito en griego también, pero no en el mismo griego koiné, sino en la misma lengua, pero en un idioma un poco más sofisticado. Es como si fuera, vio que cuando a uno le llega una carta de un abogado, de una empresa de abogados, o cuando uno tiene un careo por ahí o un juicio, vio que ellos hablan con otras palabras, ellos se dirigen con palabras que ellos conocen, como si fueran los médicos. Bueno, ese fue el idioma que Pablo, ese fue el idioma que se usó para escribir el libro de los Romanos. Entonces, por eso Dios, hermano, preparó a Pablo, porque él se tenía que presentar delante de muchos eruditos y de mucha gente capacitada. Se imaginan, en ese tiempo estaba Aristóteles, grandes pensadores, hermanos, habían en ese tiempo, que eran personas griegas, algunas llevadas a Roma, personas de Grecia llevadas a Roma porque estaba en ese tiempo Platón y todas esas personas, hermano, que eran muy filósofos, diplomáticos, muy estudiados, muy esbeltos, muy capacitados, ¿me entiendes?, de mucho arte. Pero mire lo que dice ahí así leemos, vamos a leer los primeros 7 versículos del libro de los Romanos. Dice, Pablo, en el nombre de Jesús, dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, en todas las naciones, por amor de su nombre. Romanos 1:8, ahí tengo una referencia que la podemos leer, entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice acá el 8 para leerlo, pero dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Acá el escritor, hermanos, del libro de los Romanos, hace referencia, hermanos, al llamado de Pablo, que fue elegido por Dios desde mucho antes
en el Antiguo Testamento, hermano, que fue también llamado por los profetas, amén. Perdón, es Jesucristo, hermano, amén. Porque acá está hablando de Jesucristo, aquel, en el verso 2, que él había prometido antes por sus profetas, en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Acá está hablando de Cristo, perdón, yo estaba... Pero acá también el apóstol Pablo hace referencia, hermano, al llamado del ser apóstol. Y para ser apóstol, hermanos, usted tenía que tener 3 condiciones. Y si no, fíjese en el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando eligen al sucesor de Judas, usted tenía que tener 3 condiciones: haber andado con Jesús, haber visto a Jesús muerto y haber visto a Jesús resucitado. Esas eran las 3 condiciones que había para ser apóstol de Jesucristo. Y los apóstoles de hoy, hermanos, los apóstoles estos modernos, no tienen estas capacidades y no tienen este llamado, porque ellos le sacan la referencia bíblica, creo que en Gálatas o en Efesios, donde habla de los 5 ministerios: apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, profetas. Entonces ellos dicen, si está ahí es porque tenemos que tenerlo, pero los apóstoles, hermanos, fueron 12 nada más, y fueron los que fundaron el Evangelio, son los que tiraron el cimiento, porque el cimiento se echó sobre la roca que es Cristo. Y nosotros, hermanos, los que venimos de atrás, los discípulos, los pastores, los evangelistas, los maestros, somos los que edificamos, los que hacemos las puertas, las ventanas, techamos y volvemos a hacer otro piso, y etcétera, etcétera. Como si fuera un gran edificio, el cual el arquitecto es Dios y la piedra de fundamento es Jesús. ¿Me entiende, hermanos? Entonces, los apóstoles de hoy, ellos dicen que la palabra apóstol significa, estoy tomando un poquito de agua con limón por la garganta, muchos de ellos creen que la palabra apóstol significa enviado. Y es verdad, hermano, que significa enviado. Porque la palabra apóstol en griego, hermanos, se escribe de 2 formas. Hay una palabra apóstol que tiene 9 letras nomás, que significa enviado. Pero hay una palabra apóstol que tiene 11 letras, que significa apóstoles de Jesús. Y hay mucha diferencia entre uno y otro. Usted va a decir, bueno, pero Pablo no vio a Jesús. Pablo no lo vio muerto, Pablo no lo vio resucitado, entonces Pablo es un falso apóstol, porque acuérdense que él llegó, dice la Biblia, como abortivo, ahí a las últimas. Él fue el 12º apóstol, no fue Matías el elegido, porque acuérdense que al apóstol Pablo, como dice acá, lo eligió Dios, ¿vio? Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios. Pero sin embargo, hermano, Matías, cuando lo eligen, no lo eligen a través del Espíritu Santo, ni tampoco el Señor estaba en todo eso, sino que lo eligieron, ellos echaron suertes, léalo en el capítulo 1 del libro de los Hechos, y dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Matías no era el apóstol que tenía que ocupar el lugar de Judas, sino Pablo. Mire, hermano, no hay 13 apóstoles, tampoco 14 ni 17. Hay 12 apóstoles. Cuando el Señor en el cielo nuevo y tierra nueva haga descender la nueva Jerusalén acá a la tierra, que va a habitar con los hombres, el tabernáculo de Dios, dice la Biblia que esta ciudad tiene 12 cimientos, y los 12 cimientos son, hermanos, los nombres de los 12 apóstoles. No dice 13, ni 14, ni 17. ¿Me entiende? Son 12. Y los 12 apóstoles tenían los 9 dones, que salen en 1 Corintios capítulo 12. Y también capítulo 13, porque estaban llenos de amor. Entonces, hermano, es bueno saber esto. ¿Por qué hay este apostolitis? Porque es verdad, hermanos, que la palabra apóstol significa enviado, pero no significa que sea un apóstol de la iglesia, porque hoy los apóstoles que hay, hermanos, reciben privilegios como si fueran, hermanos, no sé, de extraterrestres, de otro planeta. ¿Me entiende?
Usted no ve en ellos una humildad, hermano. Con el solo hecho de ponerse el título apóstol, ya hay una presunción, hay un orgullo, una vanagloria por parte de humanos. Mire, hermano, yo lo veo igual que Satanás cuando se quiso parecer a Dios. Estaba enardecido, soberbio, orgulloso, enaltecido, egocéntrico. Yo soy apóstol. Parece que el título de pastor les quedó chico, hermano, entonces por eso se pusieron uno más grande. Yo trato de evitar, perdónenme, hermano, pero yo como persona, cuando me mandan un video, y ya con esto quiero terminar porque nos hemos alargado mucho, cuando me mandan un video o un audio y ya me nombran al apóstol o sale el apóstol, no lo escucho. Es como un rechazo automático. Usted va a decir, bueno, es algo psicológico. Tal vez, pero es muy poco el tiempo que yo tengo para escuchar videos y mensajes, que usted va a notar que por ahí hay un hermano que a los 2 días viene a ver el mensaje y me dice, pastor, pero ¿por qué no lo vio? Porque no he tenido tiempo, hermano querido. Tampoco estoy reprochando nada a nadie, ¿no? Al contrario. Pero yo, si dice apóstol, no lo escucho. No lo escucho porque prefiero escuchar a personas humildes que digan, soy pastor, soy presbítero, soy obispo, soy maestro, soy evangelista, soy anciano de la iglesia. Pero no apóstol se ponen. Veo como presumiendo de ese cargo, hermano, y pidiendo derechos detrás de eso. ¿Me entiende? Entonces, yo creo, hermanos, que vivimos en una época. Mire, hermano, hemos estado más de 1900 años sin apóstoles. Porque no hacía falta. Porque esto empezó hace 40, 50 años atrás. Empezó y hay una historia detrás de todo esto, y el pastor que inventó esta doctrina demoníaca, hermanos, vamos a decir así, el pastor que inventó esta doctrina diabólica, él escribió un libro y se arrepintió después, ¿me entiende? Pero usted fíjese que la mayoría de estos que se autotitulan apóstoles no hablan de los juicios de Dios, no hablan del Apocalipsis, viven hablando solamente de dinero y de dólares y de euros. Así que bueno, hermano, que Dios les bendiga en esta mañana. Quien les habla, el pastor Eduardo Vázquez, de acá del barrio Paraguay. Nuestra iglesia está en la calle Los Cóndores, 3760. Y tenemos reuniones generales los días domingos, 10 de la mañana. Si puede siempre venir un ratito antes, mejor. Y nuestro punto de contacto es el 261-519-5489. Los estamos esperando en la iglesia con los brazos abiertos. Dios les bendiga, serán bienvenidos. También hay reunión de jóvenes, reunión de niños el día sábado y reunión de damas los viernes. Nos vamos a juntar el día viernes y vamos a estar orando por nuestro futuro presidente, que se haga la voluntad de Dios, porque tal vez nosotros nos inclinamos por alguno, pero si no sale, eso todo lo lleva el Señor. Muchas veces Dios permite que cada nación tenga su propio presidente, así nos va también, porque si no se arrepiente la gente, hermanos, vamos a seguir siendo las mismas personas. Un gran abrazo y que tengan una hermosa jornada. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde,
que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben. Iglesia Sendas Antiguas. Teléfono 261-519-5489. Guaymallén, Mendoza, Argentina. Una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús.